pero que están del otro lado de las redes. Que Dios les bendiga y que nos puedan seguir acompañando en esta etapa, ¿no? Vamos a orar. Tenemos hermanos en Misiones, tenemos hermanos en Santa Cruz, tenemos hermanos en diferentes provincias que siguen los estudios, en Santiago del Estero, y hay algunos países también. En Puerto Rico me escribían hermanos que siguen los cursos, en Colombia hermanos que siguen los cursos, así que en Perú tenemos varias familias peruanas que también siguen los cursos. Así que oramos por ellos y oramos por este ciclo, que Dios nos acompañe, nos dé fuerza para estar a lo largo de cada semana, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos, te damos las gracias por reunirnos una oportunidad más en tu nombre, con este propósito de recorrer cada semana, cada mes de este año, la escuela bíblica. Te pedimos la bendición, que tú nos ayudes, nos des capacidad, sabiduría para ministrar la palabra, y te pedimos por todos los alumnos que nos acompañan virtualmente, a donde se encuentre allí tu presencia, le ilumine, le dé entendimiento de la palabra. Te pedimos por los hermanos que están en forma presencial, que también bendiga, Señor, en este lugar, todo lo que van a estar acompañándonos. Señor, pedimos tu dirección, tanto para la clase que me toca como para la clase del pastor Pablo, que tú estés ministrándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Tome su asiento. Dios le bendiga. Bueno, aclaro un poquito cómo es el tema. Terminamos allá por noviembre, fin de noviembre, si Dios nos permite. Y luego en enero, que tenemos nuestro aniversario, los alumnos activos, los que responden los cuestionarios, le damos el certificado. Creo que tengo uno que está por ahí. Me permite. Bueno, estaba. Tenemos que buscarlo ahí. Tenía un certificado de un hermano que no vino a retirarlo, hermano Osvaldo creo que fue alumno los años pasados, y teníamos el certificado que no vino a retirarlo. Pero lo entregamos mes de enero, siempre y cuando podamos calificar, y para eso tiene que responder los cuestionarios. Cada 2 o 3 páginas viene un cuestionario, y hay una carpeta que usted, la secretaria Nancy, le va a dar las copias para que usted arme la carpeta. Este es el certificado, hermano Osvaldo Benítez, que esperamos que venga. Él es el único que se quedó acá porque no vino, así que cuando venga le vamos a entregarlo. Sí. Viene por 4 meses. 4 meses. Que no. No, porque está trabajando, lo mandaron Está trabajando lejos. se lo puedo alcanzar. Bueno, hermano, ahí el hermano le va a alcanzar. Él aprobó orientación ministerial y ética cristiana que se dio el año pasado. Gracias, hermano. Bueno, ese certificado le entregamos mes de enero a los alumnos activos. Si no quiere ser alumno activo, no quiere estudiar, no quiere responder cuestionarios, puede igual estar concurriendo como oyente. Yo tengo una cantidad de hermanos que me dijeron, no somos alumnos, pero somos oyentes. Bueno, está bien, porque yo creo que al oír, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, así que también es bíblico oír, ¿no? Sin necesidad de entrar en un curso. Hay gente que no quiere, ¿no es cierto?, renegar, responder, así que acompáñenos como oyente. Lo único que no se va a llevar el certificado en el mes de enero, ¿no? Después, cualquier duda, ¿no? Porque las clases se trata de que entendamos, ¿no? Yo recién hablaba que tengo muchos alumnos, pero parece que algunos no han entendido, ¿no?, las enseñanzas. Entonces no sirve si yo no entiendo, ¿no? Porque si yo no comprendo lo que se enseña, no tiene ningún beneficio para mi vida. Entonces cualquier cosa que usted no entienda, acá los que están presenciales, me detiene, levanta la mano y me pregunta lo que sea.
no entendí esta palabra, no entendí este concepto, y tratamos de aclararlo. Y los que están del otro lado de las redes, en los comentarios me puede hacer la pregunta y la duda que tenga. Siempre yo leo todo y contesto. A lo mejor tardo un poquito porque tengo mucho trabajo, pero en algún momento le doy la respuesta a la inquietud que tenga. No se quede con la duda, no se quede con la inquietud, sino evacúela de forma en los comentarios a donde sale el estudio. Ahí abajo usted puede hacer la pregunta. Los que están del otro lado de las redes. Y los que están presencial, levanta la mano, me detiene y me hace la pregunta. Está lo mismo con el pastor Pablo. Hay 2 clases. El año pasado tuvimos 60 clases, el anterior también tuvimos 60 clases, 30 que di yo y 30 que dio el pastor Pablo, ¿no? Todas esas clases están en el canal de YouTube. Es decir, que aquel que quiere hacer los 2 años que pasaron, bueno, tiene que tomarse el trabajo de empezar a descargar del video número 1. Está todo con título: Escuela Bíblica, Ética Cristiana, Teología. Dice la clase número 1, la clase número 2, la clase número 3, hasta la 60. Del pastor Pablo y del pastor Sergio Gebel. Entonces usted puede tranquilamente en su casa hacer todos los cursos anteriores para tomar el hilo de lo que entramos ahora, porque ahora entramos en el 3er año y vamos a entrar un poco en homilética. No, Escuela Bíblica, la asignatura de este año es homilética. Enseguida voy a explicar de qué se trata la homilética. No le tenga miedo a las palabras. Tenemos que titular de alguna manera, y muchos cristianos le tienen miedo a la palabra teología, a la palabra hermenéutica, a la palabra homilética, ¿no? Le tienen cierto pavor porque hay un sector evangélico que malinterpretó las Escrituras y piensa que mucho conocimiento apaga la vida del espíritu, ¿no? Dice, la letra mata, tomaron un texto mal interpretado, la letra mata y el espíritu vivifica. Pero cuando Pablo dice la letra mata, está diciendo la ley, el antiguo pacto, no está diciendo el estudio. Porque Pablo mismo era un estudioso y se acuerde que cuando está preso le pide a Timoteo que le traigan los pergaminos y los libros. Los pergaminos era la palabra, la escritura. Y los libros eran libros que no era revelación de Dios, pero que él le interesaba tener en la prisión. Entonces dice que te le traiga el capote, parece que pasaba frío, tráeme el capote, los libros y principalmente los pergaminos. Pergamino es la escritura. O sea, él tenía la escritura, pero parece que leía otros libros, se instruía. Sabemos que Pablo era un estudioso de la palabra, ¿no? Y un perito, ¿no? en el conocimiento. Así que Dios no está diciendo que el conocimiento mata al espíritu. Está diciendo la ley mata, la ley es muerte, el espíritu es vida. Nada que ver con el estudio, ¿no? Después por ahí hay también el sector que dice, ¿no? Los apóstoles eran hombres del vulgo, sin letra, y se admiraban de su conocimiento, de su sabiduría. Cuando salieron a predicar, que el Señor se fue. Pero no olvidemos, y yo siempre lo repito, que ellos estuvieron con el mejor maestro que jamás haya caminado en esta tierra. Ellos estuvieron 3 años y medio, día y noche, con teoría y práctica. Porque no solo tenían la instrucción de Cristo, sino que luego tenían que poner en práctica cuando salían a predicar, orar por los enfermos, enfrentarse con los demonios, y que tenían teoría y práctica. 3 años y medio, ¿no? Yo siempre digo que yo cambiaría 10 años de una universidad de teología por un día a los pies de Cristo, ¿no? Porque lo que ellos pudieron aprender, jamás nosotros vamos a tener
a sexo, ¿no? Y si leen bien la Escritura, se admiraban de su sabiduría, sabiendo que eran hombres del vulgo, sin letra, pero dice el mismo pasaje, conocieron que habían estado con Jesús. Ellos se dieron cuenta que la fuente de esa sabiduría, que no era una sabiduría que le cayó como lluvia del cielo, sino que ellos se dieron cuenta que ellos habían sido instruidos por Jesús. Claro, cuando los llamó el Señor eran sin letra, pero no se tiene que quedar así. Así como el que es borracho no se queda borracho, el que es ladrón no se queda ladrón, y el que viene analfabeto, bueno, tampoco se queda analfabeto, estudie. El estudio no ocupa lugar, y siempre va a ser más útil un hombre con conocimiento que un hombre que apenas lee. Para la obra de Dios siempre va a ser más útil, porque un hombre con conocimiento como Pablo, ¿no? Que Pedro reconoce, ¿no? Que las enseñanzas de Pablo eran difíciles de entender y algunos torcían la sabiduría que Dios le había dado a Pablo. Pablo era un erudito, Pablo era un universitario de aquella época, de las altas escuelas, educado a los pies de los sacerdotes. Y Pedro era un pescador. Pedro a lo mejor apenas sabía leer y escribir. Pero Pedro admiraba la sabiduría que tenía Pablo, porque Pablo podía predicarle a los reyes, a los gobernantes, enfrentarse a los sacerdotes. No había límite, ¿no? Porque era un hombre con profundo conocimiento. En cambio, el que apenas lee, no le va a ser fácil predicarle a un abogado, no va a ser fácil predicarle a un doctor, porque los tipos tienen conocimiento del mundo, pero tienen profundo conocimiento, ¿no? Y si nosotros estamos limitados, no somos tan útiles, ¿no? Como un hombre que se prepara, que tiene conocimiento, que conoce las Escrituras. Siempre más útil aquel que tiene una preparación, ¿no? Así que Dios no está en contra del estudio. Bien, vamos ya a alargar y a comenzar con homilética. Y antes de entrar en homilética, explicar lo que significa, porque esto es una herramienta para el que quiere servir a Dios, para el que quiere trabajar para la obra de Dios, tanto hombres como mujeres. Después les explico bien lo que es la homilética, pero es el arte de presentar la palabra correctamente, ¿no? Es la forma de tener una oratoria coherente, razonable. Eso es la homilética. ¿Por qué no? Presentar el Evangelio, presentar la palabra de Dios, no es atarla con alambre, ¿no? Porque a veces escuchamos cada barbaridad que a mí me tiembla la rodilla, ¿no? Porque escuchamos cada barbaridad, especialmente en las redes. Esto va para los que se alimentan con las redes. Está linda las redes, es una buena herramienta, pero así como hay cosas buenas, hay mucho veneno y mucha falsedad de falsos maestros, falsas profecías que están en las redes. Entonces el que se alimenta en las redes corre el riesgo de estar recibiendo una falsa doctrina, ¿no? En las redes ahora están diciendo que la salvación no se pierde, que el que es salvo para siempre, que los suicidas se van al cielo. Hasta Judas resulta que han predicado que es salvo, ¿no? Porque Judas devolvió la moneda cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no? Estos días hablaba con un obrero allí en una iglesia que visité y le digo, ¿no? ¿Cómo un hombre de Dios, escogido de Dios, apóstol, va a morir colgado de un árbol con las entrañas derramadas porque se reventó y se derramaron las entrañas? Y le decía a este hermano, ¿usted piensa que que podría ser la muerte de un siervo de Dios? Yo no digo que no vamos a morir, que no nos vamos a enfermar, podemos tener un accidente, de alguna manera tenemos que ir con el Señor, ¿no? De vejez, de una enfermedad como Eliseo, ¿no? O podemos tener un evento, un accidente, como los mismos apóstoles fueron algunos ejecutados por el gobierno, ¿no? Pero no morir colgado en una soga con las tripas
desparramándose en el suelo. Esto no es la muerte de un siervo de Dios, ¿no? Y bueno, han dicho que Judas fue salvo, ¿no? Contradiciendo todo lo que dice la Biblia, ¿no? Porque Jesús mismo, cuando ora al Padre, dice: Padre, lo que tú me diste, no he perdido ninguno, a no ser el hijo de perdición, como estaba escrito. Jesús está diciendo que se perdió. Entonces, si leen un poquito la Escritura, ¿cómo yo puedo decir que fue salvo? ¿No? Contradiciendo la Escritura cuando Jesús dijo: no perdí ninguno, a no ser el hijo de perdición, como estaba escrito. Bien, pero vamos al tema, ¿no? Vamos a mirar un poquito, primero, el que quiere servir a Dios, para después entrar directamente en la asignatura, en la materia. Vamos a leer Job 33, 23 como base. Job 33, 23. Allí Job asegura algo, 33, 23. Dice Job que en su aflicción, ¿no?, y considerando las diversas maneras que Dios hablaba con el hombre, Job dice que hubiera sido una bendición si tuviera el hombre cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido que le anuncie al hombre su deber. Decía Job que la bendición era encontrar a alguien que oficie de intérprete entre Dios y el hombre, alguien que sea mediador elocuente, anunciador elocuente, dice, muy escogido, que le diga al hombre qué debe de hacer. Porque esto es mucho mejor que los otros lenguajes que Dios usa, que ya enseguida vamos a hablar. Por eso Dios, un intérprete, un hombre que quiere servir a Dios tiene que ser un intérprete, una persona que se encarga de explicarle a otra el idioma que no entiende. Eso es un intérprete, ¿no? Cuando yo iba a Brasil, tenía que predicar, no sabía portugués, después fui a aprender, pero no sabía portugués, me valía de un intérprete. Alguien que conocía el castellano y el portugués, no lo mismo los siervos de Dios que van a Estados Unidos, no saben hablar inglés, se valen de un intérprete. Entonces hay dos en la plataforma, uno predica y el otro interpreta, ¿no? Eso es ser un intérprete. Si se ha de traducir un mensaje del francés al inglés, el intérprete debe conocer bien ambas lenguas para que el mensaje sea traducido en forma correcta. Yo le conté una anécdota con un pastor que nosotros tuvimos, que era brasilero, Manuel, que vino a Argentina a los 23 años, se casó con una argentina, tiene hijos en Argentina, pero 23 años él se crió y nació y su origen es brasilero. Entonces yo supuse que mejor que el hermano para interpretar, porque su lengua de origen, portugués, fue a la escuela en Brasil. Tuvo 23 años, es decir, no vino a los 5 años, vino cuando ya era un hombre, vino a Argentina. Y me lo llevo en un viaje que tenía que cruzar 3 estados de Brasil para ver un pastor, y lo llevo a él de intérprete. Y resulta que él entraba a buscar comida y me llamaba a mí, porque no sabía pedir la comida. Íbamos a cargar nasta y me decía que yo hable con el que ponía la manguera en el tanque, ¿no? Y yo le tuve que hacer de intérprete a él todo el viaje. Porque yo decía, no, qué sé yo, vamos a tomar un té, ¿no? Que él tradujera. Y él decía al mozo, traiga un té. El mozo no entiende lo que es un té, porque en Brasil el té se llama chá de la India, chá da India, ¿no? Entonces usted va a pedir un té y
el mozo no sabe lo que está pidiendo. Entonces tiene que interpretarle al mozo para que le traiga un té, no le traiga. A mí me ha pasado que me han traído mate cocido, ¿no? Pedí un té con limón y me trajeron mate cocido con limón. Entonces, y yo le interpretaba a él. Y digo, ¿cómo si vos te criaste vos 23 años en Brasil? No, pero me olvidé, me dice. Hasta cuando yo pienso, dice, pienso en argentino. Así que le llevé de turista, no me sirvió de nada, ¿no? Pero, bueno, el intérprete tiene que conocer los dos idiomas para interpretar correctamente el mensaje. El pasaje leído no se refiere al don de interpretación de lengua. No estamos hablando de interpretar la lengua, eso es otra cosa. Eso es un don del Espíritu Santo que puede operar en la iglesia o no. Porque el apóstol San Pablo dice que cuando no hay intérprete, que calle en la iglesia, hable para sí y para Dios. Las lenguas, ¿no?, que no conocemos. Si no sirve que yo hable 10 minutos en lengua si nadie entiende. Por eso se necesita el don de interpretación de lengua, ¿no? Y en la lengua hay que tener bien el concepto, porque hay lenguas terrenales que también es don del Espíritu Santo. Eso ocurrió el día de Pentecostés, cuando vino por primera vez el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que esperaban la promesa, hablaron en otras lenguas, pero hablaron lenguas terrenales, porque dice que toda la gente, los turistas, todos los extranjeros que habían venido a Jerusalén, porque era costumbre, una fiesta anual que se hacía en Jerusalén y que venían de todos lados, de todas las naciones, griegos, fenicios, había romanos, ¿no? Y cada pueblo con su lengua, cananeo. Y dice que Dios tomó a aquellos cuando fueron bautizados y hablaban en lenguas, pero lenguas terrenales, porque los extranjeros entendían que hablaban en su idioma. Ellos que eran usados no sabían, porque usted puede, por el Espíritu Santo, hablar en japonés, y como usted no conoce japonés, no sabe que está hablando japonés. Pero si hay un japonés que está sentado allá en el fondo, Dios le está hablando y él está entendiendo en perfecto, en su lengua natal, el mensaje de Dios. Pero usted que entrega, a lo mejor ni sabe que está hablando japonés, o alemán, o inglés, ¿no? Esas son lenguas terrenales que no aprendimos. Porque hay gente que aprendió, y como aprendió y estudió, puede hablar, ¿no? Pero esto se trata de gente que no aprendió y que Dios le puede usar para entregar un mensaje en una lengua terrenal. Pero luego encontramos por la enseñanza de Pablo que también hay lenguas angelicales, que algunos niegan, porque dice, hablaron los 120 lenguas terrenales. Los griegos, los fenicios, los que estaban allí le entendían. Pero luego Pablo aclara que hay lenguas angelicales, que ninguno entiende, que no son lenguas de la tierra. Pero dice, el que habla en lenguas angelicales habla misterio, porque habla con Dios. Ese es el lenguaje del cielo, las lenguas angelicales. Y ese no hay ninguno que, si no le da el Espíritu Santo, es un idioma que no enseña en ninguna academia, que no va a encontrar ningún manual de idioma angelical. Pero dice que no importa si no entiende, porque algunos dicen, entonces yo no hablo porque nadie interpreta. Pero dice la palabra que no impida hablar en lengua, porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica, aunque no entienda, ¿no? Se edifica a sí mismo. Lo que dice la enseñanza, a la iglesia, si no hay intérprete, hable para sí y para con Dios. No interrumpa el culto hablando con el micrófono, porque nadie se edifica, nadie entiende si no hay intérprete. Ahora puede suceder que alguien se levante hablando en lengua y alguien usado de Dios interprete.
Entonces ahí sí damos libertad porque todo nos van a traducir al castellano. Sean lenguas angelicales, sea japonés, alemán, lo que Dios le esté dando, hay alguien que es usado de Dios para traducir al idioma que hablamos. Y ahí todos nos edificamos. Pero si no hay traductor, no hay quien traduzca, ¿no? Entonces hable para sí y hable para Dios, porque se edifica a sí mismo aunque no entienda, ¿no? No se refiere a los dones espirituales, se refiere a ser intérprete entre Dios y el alma humana, entre el Dios y el hombre, interpretar las cosas de Dios para los hombres. Ese es el intérprete. El obrero debe ser un intérprete. En la labor del obrero de ser un intérprete entre Dios y los hombres, debe estar familiarizado con el lenguaje de Dios. Si no, le va a pasar lo que a mí cuando me llevé el brasilero. Lo llevé, teníamos que predicar también, en un culto lleno de la iglesia, y lo pongo a él, vos traducime, porque yo todavía me costaba mucho predicar en portugués. Entendía, pero al no practicar me costaba. Entonces le digo, con un intérprete más fácil. Entonces, por ahí yo empecé a predicar de Abraham y dije, bueno, Abraham cuando salió de Ur, de los caldeos, que Dios lo llamó, y ahora le tocaba a él, yo paro y le toca al intérprete. Y él dijo, cuando Abraham salió de Ur, de los caldeos, que Dios le llamó. Cuando Abraham allá hizo altar, cuando acampó, y él decía, cuando Abraham hizo altar, un rato yo paro y digo, escúchame, estás diciendo lo mismo que yo. Y los brasileros así no entendían nada, porque no entienden el castellano, y mucho menos si hay dos que hablan lo mismo. Entonces, si no está familiarizado con las cosas de Dios, el obrero no es un buen intérprete. Tiene que conocer el lenguaje de Dios para interpretarle al ser humano, ¿no es cierto?, el plan de Dios, la voluntad de Dios. Debe estar familiarizado y con el lenguaje del hombre, debe conocer los dos idiomas. Si yo voy a interpretar portugués al castellano o inglés al castellano, no conocer los dos idiomas. Tengo que moverme con fluidez en los dos idiomas. No me sirve que yo sepa castellano, me haya criado con castellano, si yo no estoy apto en el inglés. No puedo interpretar. Y en las cosas de Dios lo mismo. Si yo no conozco el lenguaje de Dios y el lenguaje de los hombres, por eso el estudio, ¿no? Por eso tenemos que capacitarnos. Porque tenemos que conocer el lenguaje de los hombres y el lenguaje de Dios, ¿no? Bien, ahora vamos a los extremos, ¿no? Los extremos, ahí dice, los extremos. Los extremos yo no completé, son peligrosos. En todo lo que practicamos de la vida cristiana, los extremos siempre son peligrosos. Los extremos a mí me hacen a una avenida, una ruta nacional, y los extremos para mí son las banquinas. Yo debo ir por el asfalto. El asfalto está preparado para viajar y regresar por el asfalto. Si yo me voy a la banquina, puedo perder la vida, porque la banquina es inestable, la banquina no está preparada, y si llueve ni se le ocurra que el vehículo pise la banquina, porque lo van a ir a buscar en medio del monte. Las banquinas son peligrosas. Y en todo lo que practicamos, los extremos son peligrosos. Todavía un hermano de un anexo, no se enojen los hermanos, pero yo no doy nombre, ¿no? Porque después se brotan y me mandan. Usted dijo, ¿no? Yo visitaba la iglesia el día domingo y apenas llegué, la esposa del pastor me dice, usted habló de la zona sur, de la zona de la Matanza, que era peligrosa. Y digo, sí, pero la verdad le digo que es una desolación. Yo voy a Ruta 3, esta iglesia está en Ruta 3 allá, pasando la Ferrer, y la verdad que de noche tiene que ir orando. Ahí Nancy me acompañó con las chicas. No es como nuestra zona, no sé, no estoy haciendo discriminación. Pero hay kilómetros que no hay un alma, no hay una luz, no hay
¿no? Unos pastizales a la orilla de la ruta. Entonces yo dije en una predicación y la hermana se quedó. Entonces apenas yo llegué, me dice, usted dijo, le digo, pero hermana, reconozca que es un peligro, ¿no? Y sí, bueno, digo, ¿no? Pero no se enojan los hermanos cuando yo digo, ¿no? Pero me llamaba un hermano con conflicto con un obrero, con conflicto con otro hermano, porque uno de sus hijos, un adolescente, estuvo escuchando música que no era cristiana. Entonces el otro hermano fue y le acusó, y ahí se armó un tole. Y le digo, no es tan grave el tema, no, eso es ir al extremo, porque está bien si el pibe pone la música en la casa, todo lo que da, o se pone a seguir el ritmo, a bailar, pero a veces ponemos la tele y hay música mundana, a veces ponemos la radio, no hay música cristiana en la radio. Muy raro encontrar un programa cristiano. Y en la tele ni hablar. No va a haber programa cristiano, ¿no? Sea un noticiero, sea lo que usted vea. Y pues le van a meter la música que el director de la película o de la serie le dio la gana poner. Quizá nosotros no. Lo que no tiene que dominar y tomar el corazón del hombre, ¿no? Un pastor que yo tenía un programa de radio que me compartía en Córdoba, y el pastor presidente escuchó porque yo respondía preguntas de la gente. Era un programa que muy escuchado, se convirtió en un programa muy escuchado en Córdoba. Y el hermano que hacía el programa me daba la libertad de contestar preguntas, entonces los oyentes mandaban por el celular las preguntas y yo contestaba, de eso se trataba. Estábamos toda la semana en ese programa. Y entró una pregunta de un creyente, no sé quién, si el creyente podía escuchar música mundana. Yo le contesto que en el mundo hay muchas cosas bonitas y agradables que no son cristianas. Tenemos obras de arte, tenemos escultura, tenemos pintura, tenemos paisajes donde podemos disfrutar una vacación. Tenemos muchas cosas, buenos libros, buenas poesías, buena música, porque hay música excelente, profesional y también inspirada, ¿no? No inspirada por el Espíritu Santo, pero música que le llega al alma, que le llega al corazón, que hablan del amor, que hablan de la familia, que hablan de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué no se puede escuchar esa clase de música o no se puede leer un buen poema o una buena poesía? ¿Por qué no se puede leer un buen libro? No todo tiene que ser cristiano, porque vivimos en un mundo que no es cristiano. Entonces, parece que después nos vamos al extremo, porque usted va a la librería evangélica y va a encontrar naipes con textos bíblicos. Dados con textos bíblicos, donde usted juega y le pregunta la Biblia. Pero es juego que han traído del casino y lo han santificado poniéndole texto. Y va a encontrar vino. Una vez me dijo un pastor, ¿vos podés tomar vino? Él levantó el vino y dice, este es santo, porque era vino. No importa que te hagan ir por el casillero con preguntas bíblicas. Es azar. Es tomado del juego de azar. ¿No? Esos son los extremos. Y después vamos al extremo, que un chico que escuchó música mundana le queremos que lo discipline. ¿No? Esos son los extremos que son peligrosos. Entonces hay que tener un equilibrio. Porque entonces si mi hijo no puede escuchar la radio, que están pasando una música mundana, no puedo mandarle al colegio, es lo que hacen muchos padres, y tenemos entre nosotros también, que gasta fortuna mandarle a la escuela cristiana. Le lleva con el auto, boleto, pasaje y la cuota ni le cuento. ¿Alguien sabe la cuota que se está pagando? 85 lucas por mes. Mirá si da esa ofrenda para el Señor. Todos los meses. 85.000 pesos para llevar un gurí. Algunos tienen 2, 3.
Se llenan de guita. ¿Y saben lo único de cristiano que tienen? Que hacen una oración antes de empezar la clase. Pero yo le puedo contar de que no voy a hablar qué colegio, pero conozco colegios donde el pastor es un abusador de menores. El director del colegio es un abusador de menores. ¿Por qué le digo? Porque una niña de acá fue abusada por el pastor que dirige el colegio cristiano. Y todos están loquitos con el colegio cristiano. Mis hijos fueron al colegio estatal. Todos ellos. Y de ahí a la secundaria. Y algunos a la universidad. No, todo es del Estado. Nunca pagué una moneda. No, decimos, no le llevo ahí porque no, es verso, es negocio, es para juntar la plata con carretilla. No, y yo lo he predicado muchas veces. No, eso es una mentalidad retrógrada que tiene el universo cristiano, ¿no? Voy a mandar a mi hijo a trabajar en una empresa cristiana. No quiero que trabaje en una empresa mundana. No, algunos como los adventistas hacen emprendimiento, organizan fábricas, tienen fabricación de alimentos, tienen clínicas donde todos son cristianos. No, porque tienen esa idea de que si va a un lugar cristiano no se contamina. Para que mi hijo no se contamine. Porque en la escuela estatal hay drogas, hay violencia. Entonces, le mando al colegio cristiano. No. En el colegio cristiano hay tantas cosas peores como en el colegio estatal. Y es contraproducente, ¿no? Es como... mi hijo creció, va a la escuela cristiana, sale de la escuela cristiana, va a trabajar en un mercado cristiano, donde los dueños son cristianos. Entonces no crea anticuerpo, no crea defensa. Yo trabajé mucho en las cárceles. Las cárceles de los pabellones cristianos son todos creyentes. Hay pastores, algunos presos que son pastores ahí adentro, y permiten que vayan de afuera para hacer los cultos. Son cristianos, pero 100%. No tienen televisión, no le dejan escuchar radio, no entran revistas del mundo. Viven orando, ayunando, haciendo culto de vigilia, estudio bíblico, porque están todo el día presos. Y entonces, claro, tienen vigilia 3 veces por semana, tienen ayuno todo el fin de semana, tienen alabanza. No entra el mundo en esos pabellones. Entonces algunos están ahí porque no lo van a violar, ahí no hay violencia, no lo van a abusar, no lo van a robar, ahí no se roba, porque lo echan del pabellón cristiano. Entonces los abusadores de chicos, ellos se hacen creyentes, entran ahí y se convierten. Yo tengo hijos de hermanas que son unos piratas al asfalto, drogaditos, traficantes, entraron adentro a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque si va al pabellón común lo liquidan, lo violan. Si va al pabellón cristiano los tipos están pipí cucú, lo único que tienen que hacer es orar y leer la Biblia. Y pasan el día orando, súper espiritual, entregan mensajes, hablan en lengua. Le dan la libertad, yo no conozco, y si usted conoce alguno, preséntemelo. Yo trabajé mucho en la cárcel. No encontré uno que persevere cuando salen afuera. Pastores, porque yo he atendido pastores allá adentro, que eran pastores de todos los presos en el pabellón de cristianos. Cuando salieron en libertad, ¿usted cree que pisó una iglesia? No, chupado, fumando, con mujeres. Porque ahí no hay tentación, ahí hasta el diablo. El diablo ayuna, los demonios ayunan. Porque no hay tentación, no hay tele, no hay radio, no hay calle, no hay boliche, no hay mujeres, no hay nada, ¿no? Entonces, ¿quién nos sirve a Dios en ese ambiente? Es como tu hijo mandándole al colegio cristiano. No, el tipo no tiene tentación, ahí no hay droga, ahí no le van a ofertar, ninguna chica va a querer acostarse, se supone, ¿no? Vamos a suponer, porque la realidad es otra, pero vamos a suponer.
Entonces, el día que termine el primario y tenga que ir al secundario, y no va a encontrar un secundario cristiano, hay muy poco. Entonces, sí, bueno, le mando al secundario común. Chau tu pibe, chau tu hija. Porque en el secundario común, los pibes tienen sexo, los pibes chupan cerveza, fuman, se drogan, se pelean, llevan cuchillo, se agarran, se cargan, lo burlan. Y el pibe tuyo va a ser una mojarrita en el medio de los tiburones. No tiene defensa, no va a saber qué hacer con todo eso que le rodea. Bueno, supongamos que conseguí un secundario cristiano, vamos a suponer. Le manda al secundario. Termina el secundario y tiene que ir a la universidad. ¿Vas a conseguir una universidad cristiana? ¿Hay alguna? Bueno, vamos a suponer, consiguió. Ya no paga 85, ya va a pagar 200 lucas. No va a pagar 85. Una universidad va a pagar 200 lucas. Bueno, y va a ser quién sabe dónde, le va a tener que llevar y traer. Bueno, supongamos, salió de la universidad. Se recibió de ingeniero agrónomo, se recibió, qué sé yo, de programador de computación. ¿A dónde va a trabajar? ¿Va a conseguir un trabajo creyente o una empresa creyente que le contrate? No, va a tener que trabajar en una empresa mundana y ahí vuelve a ser una mojarrita en medio de los tiburones. Porque la empresa mundana va a tener blasfemia, va a tener adulterio, va a tener fornicación, van a hacer fiestas de fin de año con whisky, con champán, van a estar las mujeres que se le van a regalar. Y cayó allí en el laburo. A lo mejor ya sea un muchachito, una muchachita, y se lo comen vivo. Entonces, dijo el Señor, no lo saque del mundo. Están en el mundo. Padre, no lo saque del mundo, guárdalo del mal. Pero estamos en el mundo. En el mundo nos ayuda a crear anticuerpos, defensa, a decirle que no a lo malo, a decirle que no a los vicios, ¿no? Y así vamos sobreviviendo hasta que el Señor nos lleve. Pero nos movemos en el mundo, tus patrones son mundanos, los profesores son mundanos, las maestras son mundanos, el almacenero, el carnicero, a lo mejor es espiritista, macumbero. Pero ¿y qué va a hacer? ¿Vas a viajar 2 horas para comprar la carne en otro municipio? No, vas a la carnicería que está enfrente. A mí qué me importa si el tipo es macumbero, si el tipo adora a Gauchito Gil. Yo voy a comprar la carne y si el tipo me quiere entrar con algo errado, le digo, mira, no, yo soy cristiano. No, entonces tengo defensa. ¿Me entiende? ¿Por qué Moisés, cuando el campamento hebreo fue invadido de serpiente venenosa y la gente mordían los hebreos, se morían mordidos por la serpiente? ¿Cuál fue el remedio? Le dijo Dios, hazte una serpiente de bronce y ponla en el mástil de la bandera. El remedio fue lo mismo que le mataba. Una serpiente de bronce y todo aquel que mirare la serpiente de bronce no morirá. Ese fue el remedio de Dios, que era un símbolo de la cruz, de Cristo, la serpiente de bronce. No, ¿usted sabe que te pica una serpiente? El antídoto es el veneno de la serpiente. El suero antiofidio es el veneno. Si vos yo estuve en la provincia, vos lo que tenés que saber en la provincia, qué clase de serpiente te mordió. Porque si te dan de otra, te liquidan más rápido. ¿No? Aunque hay un suero antiofidio que es múltiple, pero no se consigue muy caro, pocos países los tienen, ¿no? Es un suero múltiple. Pero generalmente vos tenés que decir, me mordió una yarará. Para que no te den suero de una cascabel. Porque ya tengo el veneno de la yarará, me dan de cascabel, ¡pum! Me enterraron. Entonces me mordió una cascabel, yo tengo que decirle al doctor una cascabel. Y traen el suero, me lo aplican, eso crea anticuerpos y no me muero. El mismo organismo se defiende.
No, las vacunas que te dieron o que te dan. Los que somos viejos tenemos que vacunarnos en abril para la gripe. ¿Qué te ponen en la vacuna? Los virus de la gripe. Los virus de la gripe te inyectan. Y esas son las vacunas. Te vas a vacunar contra la polio, ¿qué te ponen? O contra el sarampión. Te ponen los virus del sarampión. Entonces el cuerpo produce defensa, anticuerpo, y no te agarra el sarampión nunca, y no te agarra la polio nunca. ¿No? Es decir, que ¿cuál es el remedio de algunas plagas? Los mismos virus de la plaga. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es el anticuerpo del creyente? Estar en el mundo y no ser del mundo. Aprender a decir, yo no hago esto. Yo no tomo. Yo no fumo. Yo no me acuesto. Y esa es la defensa que tienen los chicos para después trabajar en cualquier lugar, viajar a cualquier lugar, estar en cualquier lugar y no pecar. Si vos lo aislás, porque algunas sectas han hecho eso, ¿no? Vendamos todo, hagamos una caja común y compramos una isla para no contaminarnos, nos vamos en una isla. Culto todo el día, ayuno todo el día, la palabra de Dios, alabanza por los parlantes. Jim Jones, ¿se acuerda? Llevó 1000 personas, los convenció. Predicador. Vendieron todo, hicieron una caja común, compró una isla. Hicieron cuadras, comedor gigante, una capilla, y se fueron a una isla en el medio del océano. ¿No? ¿Y usted sabe cómo terminó? Llenando unos toneles con cianuro, y hasta los gatos y los perros, la mascota que tenían, le dieron tomar cianuro. Cuando llegaron las autoridades, habían muerto por todos lados, 1000 personas. ¿Por qué? Porque del continente llegaron unos periodistas, se enteraron de cómo era esa secta y iban a volver con un senador que quería interiorizarse de lo que cómo estaban organizados. Entonces, ¿qué hace el pastor? El mundo está avanzando, viene el mundo, se nos mete en la isla, se terminó la paz. Se terminó, el pecado nos invade. Entonces, para escapar del pecado hay que morir y ir con el Señor. Se fueron todos para abajo, no se fue ninguno para arriba. Le dieron a las criaturas cianuro. Había muertos, usted habrá visto en la televisión. Era un tendal de muertos cuando llegó el senador con los reporteros. Se mataron todos porque escapaban del mundo, que el mundo, la contaminación avanzaba ahora en la isla era santa y ahora se contaminaba porque el mundo iba a venir. Entonces, a escapar del mundo, vamos con el Señor. ¿Cómo se van con el Señor? Matándose, quitándose la vida. Esta es una de las sectas, podíamos contar de muchas otras. No tenemos que salir del mundo. Mande a sus hijos al colegio del Estado, que aprenda a defenderse, que aprenda a amar a Dios, que aprenda a decirle que no a lo malo. Entonces va a ir al secundario, va a ir a la universidad, va a trabajar en una empresa y va a tener defensa, anticuerpo. Y no gaste 85 lucas por mes. Por favor, Dios le bendiga. Bueno, bien. Bueno, es dueño cada uno hacer lo que quiere. Yo le presento mi opinión. Bien. Seguimos adelante, los extremos. Entendemos bien. Dijimos que los extremos son peligrosos. Entendemos el lenguaje de Dios bastante bien. Vivimos en comunión íntima con Dios. Pasamos suficiente tiempo en los atrios celestiales para entender el lenguaje del cielo, para entender la palabra del Señor. Después es posible vivir una vida tan fanática siendo muy espiritual, entre comillas, que no servimos como intérprete, porque nos ponemos fuera de contacto con los hombres. Jesucristo era Dios y era hombre. Por eso uno de los evangelios le presenta como el Hijo del Hombre.
y otro evangelio como hijo de Dios, porque era Dios, pero era hombre, tomó humanidad. Se cansó, lloró, tuvo hambre, tuvo sed, se sintió solo. Todos conocemos la historia. Él conoció bien el lenguaje del hombre, fue a la escuela, le cambiaron los pañales, trabajó en la carpintería de José hasta los 30 años, ayudándole al padre. El ministerio de él comienza a los 30 años. Es decir, que él creció, aprendió. ¿Se acuerda? Sentado en el templo, a los pies de los sacerdotes, los padres buscándole desesperados. Él diciéndole: en los negocios de mi padre me conviene estar. Dice, crecía en sabiduría y en conocimiento, creció, aprendió bien la lengua. Si yo quiero predicar en Brasil, tengo que aprender el idioma portugués. Porque si no, no voy a poder viajar, no voy a poder... Yo cuando las primeras veces fui a Brasil, miren, las que pasé le puedo contar. Porque no conocía una palabra, no conocía la cultura, no conocía... Y a veces decía barbaridades. En los cultos, ¿no? La gente no salía corriendo cuando yo iba, porque por respeto. Una vez con 40 grados de calor, yo con saco y corbata, con traje, no, y me corría al agua así predicando. Y le digo a los hermanos: me disculpan, hermano, pero me voy a sacar el saco. Y las hermanas abrieron los ojos así. Se hizo un silencio de muerte. Y yo me quedé, no me animé a sacarme el saco. Y digo, a lo mejor veo que acá hay una iglesia que usted tiene que predicar con saco y corbata, pues si no, lo bajan del púlpito. No sé de dónde salió esa idea, con la manga hasta acá. Así con la manga remangada no le dan lugar. No sé de dónde salió esa idea, ¿no? Porque no hay nada en la Biblia que diga que yo no estoy desnudo. Yo entiendo, no, sin camisa no voy a subir a la plataforma. Pero a mí me gusta en el verano usar camisa manga corta. Yo tengo unos pastores amigos que a usted no se le ocurra ir con camisa manga corta porque no le van a dar lugar. No sube arriba. Tiene que ir con camisa manga larga y cerrada hasta acá. Entonces yo pensé, si me saco el saco, a lo mejor la cultura, no. Después un brasilero me explica qué saco es el escroto del hombre. Entonces cuando yo dije, el saco, ¿sabe cómo se dice? Palitón. Entonces yo tenía que haber dicho, me voy a sacar el palitón. Yo dije, me voy a sacar el saco, y la mujer habrá dicho, se baja los lompas. ¿Me entiende? Porque hay que conocer bien el lenguaje para ser intérprete de los dos idiomas. Si yo voy a interpretar portugués, yo tengo que conocer. Hay palabras que las usamos normalmente. Yo me iba y llegaba por ahí mediodía con hambre y paraba la gente y decía, un comedor. Así no me contestaban, asustados. Y le preguntaba a otro y digo, bueno, no habrá entendido. Un comedor, pues. Yo quería comer. ¿Y sabe lo que es un comedor en Brasil? Un homosexual. Entonces yo era un viejo degenerado buscando un homosexual, ¿no? Cuando va a Brasil, sí, es para reírse, pero para mí era para llorar, ¿no? Porque la gente habrá pensado viejo sucio, ¿no? Porque yo en la calle paraba preguntando por un comedor, ¿no? Y para comer tienen que preguntar por un lanchonette. Lanchonette es un lugar para comer. Yo decía un comedor, y para colmo hacía así. Dios me ayude, ¿no? ¿Me entiende? Por lo cual hay que hacer un buen intérprete, conocer el lenguaje de Dios, conocer la palabra y conocer también el lenguaje de los hombres. Conocer la cultura de los hombres para ser un intérprete de Dios. Dios le bendiga, me quedo por acá y está el pastor Pablo. Oramos al Señor y continuamos la clase la semana que viene, lunes, 19 horas. Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Ahora viene la materia de Pablo, una materia interesante, maravillosa, que a mí me daba ganas de ser yo el que tuviera que tocar esa materia, ¿no? Pero le dimos a Pablo
La gente está muy contenta con Pablo. Muchos pastores me dijeron, queremos invitarlo a Pablo, queremos conocerlo personalmente. Lo conocemos a través de los estudios, es una maravilla como enseña. Así que tome aliento Pablo, la gente está feliz con la enseñanza del pastor Pablo. Y este año tiene una materia, pero mire, una materia maravillosa, yo no me voy a perderla. Oramos al Señor y ya queda el pastor. Pablo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Te alabamos, gracias por acompañarnos, gracias por la palabra que tú nos enseñas, que tú nos revelas, que nos da conocimiento, Señor, de la cultura del cielo, del idioma del cielo, para poder hablar a los hombres también, Señor, y comunicar aquellas verdades reveladas. Señor, bendice a los hermanos que han mostrado interés por estos estudios, los que están del otro lado de las redes y los que están en forma presencial. Espíritu de Dios, lo que no pude explicar, revélalo en cada corazón, la luz y entendimiento a cada uno que quiere conocerte y quiere conocer tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.